porque el gobierno derriba sistemáticamente los puentes mentales que nos permitirían actuar de manera inmediata. Pero hay una razón por la que el gobierno no quiere que veamos la broma, que tendamos el puente mental rumbo a esa costa donde quepan muchos mundos, o que por lo menos no lo dinamitemos, que empecemos a aventurarnos afuera del esquema y que dejemos de ver la película que nos proyecta, o de votar por nuestro cine favorito, pero para contemplar la misma historia dirigida por el mismo director. Entonces, en un caso de tensión entre, por un lado, las aspiraciones democráticas que son difundidas en la sociedad y en otro el carácter oligárquico de la empresa capitalista, desde la óptica de los trabajos de Cornelius Castrollades, el capitalismo puede entonces también ser cuestionado a partir del imaginario democrático. Sin embargo, habría que darle una tonalidad más libertaria, anarquista a la cuestión democrática. Los militantes de la autoemancipación deberían esforzarse por consagrar las capacidades por las personas comunes frente a los mensajes mediáticos. Las aspiraciones emancipadoras, igual que lo que llamaré los imaginarios utópicos, que anidan en los recovecos de la vida común, hasta en las intimidades personales de los individuos, sin que esto sea vivido pero con una gran potencia política si es que se politiza. Presionar incesantemente hacia una mayor democratización. Y es claro que las victorias electorales no transforman el mundo, pero también es verdad que no deben ser menospreciadas. No debemos despreciar este tipo de batallas porque todos vivimos y sobrevivimos en el presente y ningún movimiento puede decirle a la gente que la sobrevivencia en el corto plazo no es relevante. Pero esto implica, no obstante, que esas tácticas electorales sean asumidas exclusivamente como un asunto pragmático. Ninguno de nosotros debe pensar que conquistar el poder del Estado es un modo de transformar realmente el mundo. Pero la decisión de cuál es en cada caso la opción menos mala debe ser realizada caso por caso y momento por momento. Avanzar progresivamente hacia la desmercantilización. El problema principal con el sistema capitalista no es la propiedad privada, lo que es simplemente un medio, sino la mercantilización, que es el elemento esencial en el proceso de acumulación de capital. Incluso hoy, el sistema mundo capitalista no está enteramente mercantilizado. Forzar a los liberales a ser realmente liberales. El hecho es entonces que la economía mundo capitalista ha sobrevivido solamente sobre la base del no cumplimiento de su propia retórica liberal. Así que la izquierda global debería de recordar este fraude de los centristas liberales de una manera sistemática, regular y continua. Despertar era y sigue siendo reapropiarnos en primer lugar de nuestra propia potencia para hacer, recuperar y desarrollar nuestros saberes prácticos y nuestra capacidad de hacer teoría desde la cocina. Los compañeros nos están permitiendo pensar cómo debemos plantarnos políticamente frente al poder. Marx, cuando escribe un pequeño texto que se llama Trabajo asalariado y capital, dice: sin trabajo asalariado no puede haber capital, sin capital tampoco puede haber trabajo asalariado. Son categorías correlativas que se presuponen mutuamente, pero inmediatamente agrega: el capital no puede vivir sin el trabajo, pero el trabajo puede tranquilamente sobrevivir gozoso y feliz sin el capital. La destrucción de las formas capitalistas de producción implica liberarnos del productivismo enloquecido que la necesidad de la valorización del capital crea actualmente. Implica de manera más general liberarnos de la economía, es decir, liberarnos de la centralidad que la economía adquirió en el mundo capitalista. Y hay que insistir que esa centralidad no es más que una aberrante anomalía histórica. Se trata de reintegrar las actividades productivas en el tejido de la vida social. Realmente tenemos la fuerza de rechazar totalmente nuestra dependencia actual del capital para sobrevivir. Tenemos la fuerza
para decir un adiós final al capital. Entonces la lucha para dejar de crear el capital es también una lucha contra nuestra dependencia del capital. Es decir, es una lucha para emancipar nuestras capacidades creativas, nuestra fuerza para producir nuestras fuerzas productivas, para usar la expresión clásica. Entonces, hay que reconocer también que nuestro rechazo al capital es un rechazo esquizofrénico. Esquizofrénico porque queremos decirle un adiós tajante y no lo podemos. No sabemos cómo, nos cuesta mucho trabajo. Y yo creo que es importante reconocer nuestra propia esquizofrenia, porque así reconocemos también que no hay pureza en esta lucha. No existe ninguna pureza. Y también si reconocemos nuestra esquizofrenia, entonces también, Manuel, empezamos a reconocer que la sociedad está llena de esquizofrénicos, que a lo mejor no llegan a una sociedad, un evento como este, pero sí, en algún sentido, sienten la agresión constante del capital y la rechazan. No se puede hacer la revolución sin cuidar nuestros cuerpos y nuestros territorios. El cuidado combate los autodesprecios interiorizados que nos hacen creer que lo que hacemos no vale. Cuidarse es cultivar una identidad, cultivar el valor de uso, cultivar la reproducción de una forma social que solamente es posible porque hay saberes históricos acumulados. No hay formas sociales genéricas, hay formas sociales históricas, y es en esta historicidad en la que el cuidado es posible. Cito: una toma de partido por el valor de uso de la vida y de la forma natural de la vida humana y de la vida toda, y en contra de la valorización capitalista del mundo y de esa vida. Nuevamente Echeverría. Hablan hoy de crianza mutua. Así como se han dejado criar por plantas y animales y cerros, ahora dedican mucho tiempo a criarse unos a otros. Nosotros, en cambio, tenemos para hacer. La vida es sagrada, la economía debe permanecer supeditada a la vida. La única economía, la primera, la primordial, es la Pachamama. Esa es la economía. A esa se tienen que someter todas las demás. Lo que dice la Silvia Rivera Cusicanqui: indio no es únicamente étnico, indio es el arraigo al territorio, indio es la liberación de la madre tierra que está muriéndose, indio es el cuidarnos, el ser colectivo, indio es la memoria. Indianizarse no es volverse indio, es el verbo de buscarse en lo indio, de dejar de negar la madre. Entonces, eso para mí de corazón es de lo que se trata. Aún el pensamiento crítico es un nicho de mercado. La lógica, digamos, comunitaria, la lógica del tiempo de la comunidad está por encima, digamos, de esa temporalidad abstracta. La comunidad no es una institución, el movimiento no es un aparato, es las prácticas colectivas las que le dan forma, si no lo demás es una cáscara.